Bien, buenas tardes. Vamos a continuar. Vamos a seguir revisando conceptos de los filtros espaciales. En particular estábamos hablando de los filtros lineales. Ya veíamos que este tipo de filtros pues normalmente los vamos a utilizar para hacer la operación de suavizado dentro de las imágenes, ¿sí? Que de alguna manera ese concepto de suavizar la información de la imagen pues básicamente consistía en difuminar o atenuar un poco los bordes que aparecían en la imagen, ya sea de los propios objetos o bien de estructuras que no fueran de interés para nosotros. Y bueno, que más adelante veremos el complemento de esta operación que va a ser más bien detección de bordes, ¿no? Pero por el momento estamos trabajando con este tipo de filtros lineales cuya función principal es hacer un suavizado de la información en las imágenes. Entonces veíamos que teníamos dos alternativas dentro de estos filtros, lo que era el llamado filtro de promediado, también llamado de caja, donde básicamente para construir ese filtro, pues simplemente necesitábamos como parámetro la dimensión del mismo, y a partir de esa dimensión pues podíamos construir su máscara, ¿vale? Donde el valor de cada uno de los coeficientes pues estaba dado como el recíproco de las dimensiones de ese filtro al cuadrado, ¿sí? Por ejemplo, si hablábamos de un filtro de dimensión 3, entonces los coeficientes todos iban a estar en 1/n. Si hablábamos de un filtro de promedio de dimensión 5, sus coeficientes iban a valer 1/25, y así sucesivamente. Y luego, posterior a ese filtro, definimos el filtro de Gauss, donde sus coeficientes básicamente se determinaban a partir de la función gaussiana, y veíamos que una de sus características en comparación con el filtro de promedio era que aquí el píxel que iba a tener, que el coeficiente que iba a tener un mayor valor, pues era el coeficiente central, ¿sí? Esto, bueno, bajo la lógica que cuando estamos procesando las imágenes, normalmente el píxel que debería de ser considerado en una mayor proporción para generar el píxel resultante, pues debería de ser el propio píxel de interés. Y ya el resto de los píxeles situados a su alrededor, o llamados píxeles vecinos, pues deberían de tener una aportación un poco menos significativa. Entonces, esa es la característica distintiva del filtro gaussiano, que debido al comportamiento de su función, pues genera que en el centro se genere un píxel con, un coeficiente con mayor intensidad, y conforme nos alejamos de la máscara o del centro de esta máscara, pues los coeficientes más alejados al centro van a tener una menor aportación reflejada por su menor valor. Y otra característica que era interesante o habría que resaltar de este filtro en comparación con el filtro de promedio es que era un filtro isotrópico. Decíamos que la isotropía se refiere a que el resultado del filtro o de la operación de filtrado iba a ser indistinta independientemente de si la imagen que yo estaba utilizando iba a estar rotando, ¿vale? Entonces, bueno, en este sentido, más adelante veremos que en algunas aplicaciones podemos nosotros rotar o cambiar la orientación de los objetos que aparecen en escena. Entonces, cuando requerimos de ese tipo de operaciones, pues a lo mejor en ese sentido, si es que después de la operación de rotar necesitáramos hacer un filtrado espacial, pues el filtro gaussiano sería el adecuado, ya que presenta esa característica de no modificar los resultados independientemente de la rotación que hagamos de la imagen. Decíamos que para poder generar estos coeficientes, pues necesitábamos ahora tanto la dimensión como la desviación estándar. Simplemente recordando que esos dos parámetros son necesarios. ¿Por qué? Porque decíamos que el filtro respondía a esta ecuación gaussiana, y donde uno de sus parámetros, además de las dimensiones X o Y, era la variable o el parámetro de la desviación estándar, ¿sí? Es por eso que cuando nosotros generemos una función, o si es que ya la generaron, necesitan construirla de tal manera que reciba dos parámetros. ¿Cuáles serían? Tanto la dimensión o tamaño como la desviación estándar, ¿sí?
Vean que a diferencia del filtro de promedio, pues aquí ya necesitamos dos parámetros y en el otro simplemente requeríamos de uno. Y ya con esos dos parámetros, para poder definir esta matriz, pues simplemente lo que hay que hacer es escribir un programa ahí en MATLAB, por ejemplo, para que nos esté evaluando esto. Simplemente aquí vamos a sustituir el parámetro de desviación estándar y nosotros ahí en nuestro ciclo for pues vamos a estar corriendo el valor de X y el valor de Y dentro del rango definido por la dimensión. Otra vez, aquí no olviden que, por ejemplo, si nos mandan como parámetro la dimensión 9, pues quiere decir que debo de generar una matriz 9 por 9, es decir, tanto X como Y deben de ambas de tener 9 valores posibles, ¿sí? Para poder generar esa matriz. Y bueno, en ese sentido, decíamos que si nosotros utilizamos el filtro gaussiano, pues ahora tenemos forma de tener más variantes. Por ejemplo, quizás nosotros podemos fijar la dimensión del filtro de 9, pero podemos obtener diferentes resultados si nos dedicamos a modificar la desviación estándar. Entonces yo puedo proponer un valor de desviación estándar de 2, de 4, de 6, de 8, de 10, de 20, etcétera, aún conservando la dimensión del filtro de 9. ¿Sí? Decíamos que el efecto de la desviación estándar dentro de la función gaussiana era simplemente que la campana se iba a hacer más ancha, más angosta. Conforme la desviación estándar fuera más pequeña, entonces la campana se hace más angosta. Conforme la desviación crece, pues esa campana de Gauss se hace más ancha, lo cual quiere decir que en comparación con nuestro filtro de promedio, entre más ancha sea esa campana de Gauss, pues más nos vamos a acercar al resultado de promediar. Sería muy similar, ¿sí? Entonces, vemos que tenemos dos maneras, o más bien tenemos dos parámetros que hay que sintonizar para el filtro gaussiano. Uno es su dimensión y otro es su desviación estándar. Cuando en el caso del filtro de promediado, simplemente lo que había que sintonizar para una aplicación en particular, pues era la dimensión, ¿sí? Bueno, y luego veíamos aquí algunos ejemplos directamente ya sobre el uso del gaussiano contra el promedio. Veíamos que tenemos la imagen original y aquí se pueden distinguir claramente algunas ventajas del filtro gaussiano. En ambos casos, esta imagen corresponde a un filtro gaussiano de dimensión 9 y aquí tenemos un filtro de promedio de dimensión 9, ¿sí? Entonces, observen que aquí, bueno, saltan las ventajas a la vista. Decíamos que conforme la dimensión del filtro promedio va creciendo, pues la imagen se va haciendo cada vez más borrosa, se va difuminando más. Vean que aquí ya difícilmente podemos distinguir los bordes de los recuadros en color negro de la imagen original y vean cómo en el caso del filtro gaussiano sí se uniformiza o sí se difumina la información, pero vean que eso lo hace dentro de las regiones que tienden o que tienen el mismo tono. Por ejemplo, al interior de los recuadros en color negro, vean cómo aquí algunos detalles o en algunos recuadros se ven o se notan algunos píxeles y vean cómo en la imagen resultante después de aplicar el filtro gaussiano, ese color o ese tono oscuro se hace más uniforme, ¿sí? Y así como tenemos en regiones oscuras, pues lo mismo sucede aquí en regiones claras. Vean, por ejemplo, esta zona o esta región de la imagen original y vean la imagen resultante. Ya todos estos pequeños brillos o puntos blancos que se llegan a percibir, aquí, bueno, ya se difuminan o en algunos casos desaparecen. Entonces, aquí igual en algunos recuadros blancos, por ejemplo aquí en estos, que llegamos a observar algunos puntos blancos, aquí ya en la imagen filtrada con el de gaussiano, pues ya no se logra percibir, ¿sí? Entonces, fíjense, otra ventaja señalada del filtro gaussiano es que sí logra uniformizar los tonos que son muy parecidos y en la medida de lo posible trata de respetar los bordes, ¿sí? Entonces, aquí vemos que los bordes de cada recuadro, vamos a decir que prevalecen o permanecen a comparación del filtro de promedio. Vean que en el filtro de promedio los bordes básicamente han desaparecido.
Esa es otra ventaja del gaussiano, que llega a uniformizar los tonos, pero respetando los posibles bordes que van a aparecer en la imagen. Ahora bien, en este caso, la desviación estándar que utilicé fue una desviación estándar de 2. Si en esta imagen igual dejo la dimensión de 9, pero yo le sigo incrementando la desviación estándar a 10 y así la sigo incrementando, en un momento dado, pues el comportamiento que yo voy a tener del filtro gaussiano va a ser similar al filtro de promediado, ¿sí? ¿Por qué? Acuérdense, porque si la desviación estándar es más grande, como lo acabábamos de mencionar, pues la función gaussiana se va a hacer más ancha, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos que eso se haga lo suficientemente grande, pues entonces casi que diríamos que sería equivalente utilizar el filtro de promediado que el filtro gaussiano. Entonces, si yo tengo una imagen en la cual yo quiero respetar los bordes, es decir, no quiero que se difuminen tanto como aquí, entonces pues aquí ya nosotros, bajo el conocimiento del comportamiento de la función gaussiana, estaríamos sintonizando o tratando de localizar, obviamente dentro de los valores pequeños de la desviación estándar, cuál es la que mejor me conviene. Obviamente, pues ahí vamos a encontrar un compromiso. Aquí, como estoy hablando de un filtro de dimensión 9 y una desviación pequeña, de pronto esta imagen, bueno, creo que las dimensiones de esta imagen son de 120 por 160 píxeles. Entonces aquí tengo un buen comportamiento. Pero imagínense que estas estructuras que yo tengo aquí ya ocupan más área dentro de la imagen, pues a lo mejor ahí me conviene, ahí sí, modificar la dimensión del filtro para abarcar más píxeles o más regiones y que la uniformidad sea más, sea más marcada, ¿sí? Entonces vean que dependiendo de las estructuras que aparezcan en las imágenes, yo me puedo dar una idea de qué parámetros le puedo poner ahí al filtro gaussiano. Bien. Y luego, bueno, obviamente en ambos, como estamos tratando el asunto de los filtros lineales, pues acuérdense que aparecen los llamados efectos de bordes, que ya platicábamos cuáles eran ellos, ¿sí? Ahora, o más bien, para poder nosotros aplicar los filtros, ya habíamos visto que la operación base o fundamental es la operación de convolución, ¿sí? Y de hecho aquí en MATLAB, bueno, utilizamos el comando donde ya trae implementada esa función de convolución, pero mencionamos que si nosotros queríamos hacer o construir nuestra propia función, pues simplemente había que acudir a la definición, ¿sí? Es decir, hacer una programación de esta ecuación que es igual, esto es este que aparecen como dos índices, pues es simplemente hacer unos dos ciclos for y estar emulando esta operación, ¿sí? Esa es la operación convolución y es lo que trae el comando de MATLAB que es com2. Entonces, eso simplemente lo que nos hace es la convolución de dos matrices, ¿sale? Y decíamos que esta función lo único que traía, o cuando le agregábamos un parámetro, lo que rellenaba en los bordes era ceros, que es como viene a condicionar esa función de MATLAB. Nosotros deberíamos de construir una función si es que quisiéramos tratar diferentes rellenos aquí en los bordes, obviamente de las matrices aumentadas. Bueno, aquí para describir un poco más esos fenómenos, pues aquí, bueno, una función propiamente, fíjense, la operación que vimos antes, que era la de convolución en dos dimensiones, simplemente es una función de MATLAB que opera sobre la convolución de dos matrices, ¿sí? Es por ello que el único parámetro para rellenar esos píxeles auxiliares o adicionados era ceros, pero dentro de las herramientas que trae para el procesamiento de imágenes, aquí en MATLAB tenemos la función que se llama imFilter, ¿sí? Que es una función que podemos utilizar para llevar a cabo el filtrado de señales. Esta función no es otra cosa, incluso si nosotros
buscamos el archivo .m dentro de MATLAB, vamos a encontrar que va a mandar llamar a la función convolución. O sea, ese no tiene nada de particular. Digamos que esta función lo que sí trae incorporado es el tipo de relleno que le vamos a poner, ¿sí? Les digo, obviamente les describo cómo es esta función. Nosotros la podemos hacer tranquilamente, o sea, no hay ningún problema en que la podamos hacer. O sea, les digo que no trae nada en código que no conozcamos y que no podamos implementar. Les digo otra vez, en el caso de que necesitáramos una función de estas características, ya sea en Java, en lenguaje C, en C Sharp, etcétera, tranquilamente nosotros la podemos hacer en lenguaje C, ¿sí? Bajo las recomendaciones que les acabo de comentar, que simplemente hay que, la base de todo esto es la operación de la convolución, ¿sí? Ya lo demás, de que si, bueno, ya hablando de una aplicación práctica, si nosotros ya probamos, por ejemplo, hicimos pruebas previamente aquí en MATLAB y nos conviene para la aplicación rellenar con ceros, pues entonces en la función que yo haga en lenguaje C, pues no hay necesidad de que yo le ponga un parámetro que me esté cambiando el relleno de bordes, ¿sí? O igual si decidimos que el resultado mejor aparece cuando el relleno viene con la simetría o el reflejo de píxeles, pues ya en la función que yo haga considero eso, ¿sí? Entonces aquí el comentario es simplemente para que nosotros veamos los efectos utilizando o vamos a utilizar directamente esta función, pero les digo, bueno, no trae nada que no podamos implementar de acuerdo a lo que hemos platicado, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la estructura o cómo usamos esa función? Pues simplemente la vamos a invocar y va a llevar o lleva un conjunto de parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros? Bueno, ya sabemos lo que es la variable donde yo voy a guardar o donde viene la imagen que yo quiero filtrar, y luego viene la máscara o la matriz de filtro, ¿sí? Ahora bien, el tercer parámetro, que se llama modo, responde a la operación que yo voy a hacer. Aquí normalmente nosotros vamos a utilizar la operación de convolución, ¿sí? Pero si ustedes recuerdan, cuando veíamos en análisis de señales, una operación similar a la convolución es la correlación, ¿vale? De hecho, hay una pequeña diferencia entre lo que es la convolución y la correlación, pero para efectos de procesado de imágenes, en este caso de matrices, los resultados son muy similares, ¿vale? Entonces es por eso que aquí este comando nos ofrece de manera alternativa ejecutar la operación de filtrado a través de la correlación, pero les digo, la función que responde o que se adapta es la convolución. A eso se refiere este parámetro que aquí en MATLAB le llaman modo, que simplemente es seleccionar qué operación es la que yo quiero resolver entre la matriz imagen y la matriz filtro. Entonces, nosotros, o aquí de acuerdo a lo que hemos platicado, estaremos utilizando la convolución. Y luego el siguiente parámetro, básicamente es donde nosotros seleccionamos cuál es el tipo de relleno que yo quiero utilizar para los píxeles adicionales o agregados, ¿sí? Ahorita, acá más adelante, viene la lista de los posibles valores que toma. Obviamente eso está relacionado a lo que veíamos, ¿no? Que puede ser rellenar con cero, rellenar de forma simétrica o simplemente replicar la información. Ahorita vemos cómo le podemos indicar eso. Y luego el quinto parámetro es que le indiquemos las dimensiones resultantes. Esto es lo mismo que observamos con el comando de convolución, donde recuerden que igual dependiendo del parámetro que aquí le pongamos, que son dos posibles, podemos generar que la matriz resultante IR de la imagen
contenga las mismas dimensiones que la imagen original, o bien si nos interesara ver el relleno de los píxeles adicionales, podemos mediante este parámetro indicarle que yo quiero las dimensiones de la imagen original con los píxeles agregados, y acuérdense que el número de píxeles agregados, que será en filas y columnas, depende de quién, de las dimensiones del filtro matriz. Perdón, de la matriz de filtro, ¿vale? Entonces, aquí en términos generales diríamos que este comando lo que hace es, genera la imagen resultante IR, después de aplicar el filtro descrito por los coeficientes matriz filtro, a la variable imagen, que es la que le vamos a pasar como primer parámetro. Mediante la operación modo, que ya les indicaba que aquí en la operación modo es donde le decimos que va a ser mediante la operación convolución. Dice, para indicar el relleno de los píxeles agregados en los bordes durante la operación se utiliza el parámetro bordes, y con el parámetro dimensiones resultantes indicamos si las dimensiones de la imagen resultante IR son las mismas que la imagen original, o bien se incluyen los píxeles agregados. Y bueno, aquí tenemos en esta tablita esos parámetros. Fíjense, para el caso del parámetro modo, simplemente tenemos, vamos a escribir ahí directamente en el comando conv, si es que lo que queremos utilizar es la operación de convolución. O vamos a escribir el texto CORR si lo que necesitamos utilizar es la operación de correlación. En el caso del parámetro bordes, ahí las opciones que tenemos son estas tres. Simplemente le vamos a escribir un 0 si lo que quiero es que los píxeles agregados se rellenen con ceros. Este es el efecto que ya veíamos con el comando convolución. Vamos a escribir el texto replicate si lo que necesitamos es una réplica de la información de los bordes de la imagen, ¿sí? Como lo describimos en la sesión previa. Y vamos a utilizar el valor o el texto symmetric si en los píxeles agregados se refleja la información de los píxeles de borde de la imagen. Entonces, eso sería en cuanto al tipo de relleno de información en los bordes o en los píxeles agregados. En cuanto a las dimensiones resultantes, los valores posibles que lleva ese parámetro son full y same. En el caso de full, pues simplemente nos va a indicar las dimensiones de la imagen original más los píxeles agregados. ¿Sí? Decíamos representados tanto en filas y columnas adicionales de acuerdo a la dimensión del filtro. Y le vamos a escribir el texto same si lo que necesitamos es que la imagen resultante se genere con las mismas dimensiones que la imagen original. ¿Sí? Entonces vean que estos son los tres parámetros adicionales: modo, bordes y dimensiones resultantes, que voy a utilizar en el comando infilter, que son estos tres últimos. Y bueno, ya sabemos que los primeros serán la imagen y el filtro. Y bueno, nada más aquí un pequeño ejemplo. En este caso utilicé igual la convolución. Aquí creo que el filtro que le puse igual fue de dimensión 9. Quizás aquí le subí mucho a la desviación estándar, por eso difuminó todo. Pero básicamente en cuanto a dimensiones, utilicé la opción full, donde me dibuja los píxeles agregados, ¿sí? Pero aquí, en la primera opción tenemos relleno con ceros, que es lo que ya habíamos visto con el comando convolución. En el segundo, tenemos el relleno con el parámetro replicate, donde se replica la información. Y la tercera es con el borde, o más bien con el parámetro simétrico, ¿sí? Donde se utiliza el reflejo de información. Básicamente, vean que donde se nota la diferencia, pues es cuando rellenamos con ceros,
Y ese relleno con ceros, vean que nos genera ese efecto de borde. Nos generaría aquí un pequeño marco, ¿no? Si recortáramos o dejáramos la imagen en sus dimensiones originales. Pero, sin embargo, si nosotros monitoreamos los bordes para el caso de réplica o de reflejo, pues básicamente no se observa nada, ¿sí? A menos que el tamaño o la dimensión del filtro sea lo suficientemente grande como para llegar a esta región de la imagen, que digamos para nosotros ya serían objetos de interés, entonces en ese caso aquí veríamos algún efecto. Pero por supuesto que el efecto que veríamos sobre estos objetos ya de interés en la imagen filtrada, pues va a ser muchísimo menor. Vean el efecto que se presenta aquí con el relleno con ceros. ¿Vale? Entonces les digo, aunque aquí la forma elemental o básica pues es rellenar con ceros, en el caso de que nosotros escribamos la función, y luego, bueno, ya tendremos que escribir un código un poco más elaborado, obviamente utilizando los índices para poder agregar réplicas o hacer la imagen en espejo. Pero aquí simplemente vean que sí hay algún efecto en los bordes, dependiendo del tipo de relleno que hagamos, y normalmente si el objeto o los objetos de que a mí me interesan rescatar de las escenas o de las imágenes aparecen cerca de los bordes, pues normalmente será preferible utilizar este tipo de relleno, ya sea replicando la información o reflejando la información, en comparación con rellenar los ceros. ¿Vale? Entonces, bueno, básicamente esa sería la diferencia. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o comentario. No, todo bien. Ok. Entonces, bueno, déjenme mostrarles algunos resultados adicionales aquí en MATLAB para ver qué posibles aplicaciones de uso le pudiéramos dar. Aquí simplemente, acuérdense que cuando utilizamos los filtros, pues la idea principal es hacer una mejora de imagen. Ok. Bien, entonces fíjense, aquí ya procesé algunas imágenes. Acuérdense. Ok, fíjense. Decíamos que un posible interés que tengamos es a lo mejor contabilizar esos cuadros en color negro. ¿Vale? Entonces, aquí, estas son 3 pruebas que hice. Aquí estoy utilizando un filtro gaussiano de dimensión. Déjenme ver, ¿qué dimensión es? Dimensión 3, creo. Aquí está H. No, de dimensión 9. Aquí está el filtro H. Este es un filtro gaussiano de dimensión 9. Y en estas 3 imágenes, lo que tengo simplemente es un cambio en la desviación. Vean, este filtro de dimensión 3 fue una desviación más alta y luego fui bajando la desviación. Este creo que es de desviación 2. Ok. Bueno, les decía, suponiendo que la problemática fuera contabilizar los cuadros. ¿Sí? Entonces, esta que observamos aquí, esa es la imagen umbralizada original. Entonces, bueno, esta imagen no sé si ya se las pasé.
Esa imagen no la ha pasado. Ok, bueno, entonces ahorita se las comparto aquí por el chat. Bueno, esta es la imagen original, pero está umbralizada. Es decir, la imagen original es que está en niveles de gris, la pasé por el algoritmo de umbralización y este fue el resultado. ¿Sale? Entonces vean que en esta imagen de umbralizada, pues claramente se pueden distinguir estos cuadros y el único problemita es que pudiéramos batallar con estos de aquí abajo. ¿Sí? Entonces, para hacer esto o para mejorar aún esto, aquí simplemente lo que hicimos, vean, esta imagen fue la umbralización que se hizo después de aplicar un filtro. Entonces, aquí, bueno, quizás la desviación fue muy alta, por eso esto se entiende a ser más pequeño, pero vean que en comparación con la imagen original, ya medio se puede rescatar esto y estos, ¿sí? Aunque todavía pues se pueden confundir acá con el resto. Pero vean con esta imagen. Esta, bueno, ya se pueden apreciar. De hecho, aquí si nos enfocáramos en el, bueno, que ya son términos que definiremos más adelante, igual que ustedes ya conocen, están familiarizados con el centroide o el centro de masa de un objeto. Igual aquí en imágenes vamos a utilizar ese concepto del centro de masa. Pero aquí simplemente lo vamos a utilizar en el aspecto de denotar el centro de un objeto. ¿Sí? Entonces se utilizará el concepto de centroide, centro de masa, para podernos referir al centro de un objeto. Entonces aquí sí, aunque ya se perdió un poco en esto la forma, sin embargo, si localizamos su centro de masa, nos vamos a dar cuenta que ahí está un objeto. ¿Sí? Entonces vean, esta imagen en comparación con esta, vean que ya presenta mejoras. Miren, por ejemplo, todo este ruido que está aquí, todo este ruido, y aquí ya se lograron aislar este cuadro y este. Creo que los primeros tres. Bueno, fíjense, los cuatro. Aunque aquí todavía aparece ruido. Pero bueno, ya es una mejora. Aquí el comentario es que cuando nosotros necesitamos encontrar información en las imágenes, lo que hay que aplicar es un conjunto de operaciones con la intención de resaltar las características que yo quiero extraer de la imagen. ¿Sí? Fíjense, de la imagen original, bueno, esta ya no es tan original, está filtrada. Esta, por ejemplo, pues de aquí se aprecia que sí se puede aislar lo que son todos los cuadros del, pues ahora sí que de que esta superficie, ¿no? Que es donde se está apoyando ese marco. Pero aquí nos está estorbando esto, nos estorba esto. Sin embargo, hay que generar o aplicar un conjunto de operaciones con la intención de que solamente yo pueda contabilizar esos cuadros. ¿Sí? Hasta aquí, pues ya hemos logrado hacer bastante mejoría y aquí ya podemos contabilizar. Aunque aquí les digo, para calcular el centro de masa, o el centro, sí, para calcular el centro de masa, pues esto debería de estar aislado, así aquí como lo tenemos. Aquí vean, por ejemplo, si aquí vemos que está conectado con este objeto, cuando yo calcule el centro de masa, pues a lo más seguro es que lo encontremos en esta región. ¿Por qué? Porque el algoritmo que usemos, pues va a suponer que estos dos objetos son parte de, o estos dos cuadros son parte del mismo objeto. ¿Sí? Bien, aquí el comentario es que ya en la práctica no hay una regla establecida para el uso de aplicaciones, perdón, para el uso de operaciones. Obviamente, al nosotros conocer la funcionalidad o el tipo de información que se genera cuando aplicamos un algoritmo,
pues eso nos da a nosotros una idea de una aplicación lógica de esas operaciones. Pero aquí el comentario es, o que yo les hago es que no es no hay forma de saber de antemano de cuáles, primero, de cuáles operaciones y cuál es el orden en que las debo yo de aplicar para obtener un resultado. Sino simplemente todas las funciones que ya hemos visto nosotros hasta el momento, u operaciones, simplemente saber que las tenemos en como caja de herramientas. Y que si yo quiero encontrar o resaltar una información de una imagen, pues tengo que consultar esa caja de herramientas, tengo que saber cómo funcionan para seleccionar la operación u operaciones y yo poderlas aplicar a una imagen y poder resaltar esa información. Por ejemplo, ¿qué fue lo que hice para tratar de mejorar o intentar mejorar un poco esta información? Lo que hice fue que después de que yo apliqué un filtro gaussiano, la intención de aplicar el filtro gaussiano fue que la información interna de estos fuera uniforme. Y una vez que se hizo uniforme, lo que hice fue hacer una sumatoria de una imagen filtrada contra la imagen original, con la intención de resaltar más los cuadros, ¿sí? Entonces vean que yo también ya estoy aplicando sumas o incluso restas, si es que me conviene en alguna ocasión. Ven, R3. Bueno, esa imagen que le llamé I2, pues básicamente fue la suma de la imagen original contra una imagen que ya previamente había filtrado. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que utilizar todo ese tipo de estrategias ante un problema. Por eso es importante que conozcamos o sepamos cuál es el efecto que hace una operación sobre una imagen. Porque nosotros a partir de ese entendimiento podemos mezclar las operaciones como se nos ocurra y el objetivo será tratar de rescatar información de esa imagen, ¿sí? Porque acuérdense, o sea, para nosotros como, bueno, ya viéndolo desde el punto de vista de visión o de un sistema de visión, si lo comparamos contra un humano, pues nosotros como humanos, o si utilizamos el sistema de visión humana, pues la verdad nos da lo mismo que utilicemos esta imagen, que utilicemos esa o que utilicemos esa, y en cualquiera de ellas, nosotros claramente podemos contabilizar esos cuadros en color negro. Pero vean cómo cambia el problema si que necesitamos que haga esa cuenta hacia la computadora. Entonces, es por eso que utilizamos las herramientas de procesamiento de imagen para que toda esta información sea más fácil de interpretar por la computadora, y para la computadora pues es más fácil para contabilizar. Fíjense, aquí sería más fácil para la computadora que le quitáramos todos estos píxeles y que nada más dejáramos lo de los cuadros. Y ya una vez que dejáramos lo de los cuadros, ya tendríamos que, a lo mejor sería interesante seguir aplicando filtros para que todos estos cuadritos quedaran así aislados. Y una vez que quedaran aislados, ahora sí calculáramos su centro de masa. Y una vez que conociéramos el centro de masa, nuestro problema, ¿qué se va a traducir? Si lo que yo quiero es contabilizar los cuadritos, pues nuestro problema se va a traducir simplemente a barrer toda la imagen y contabilizar cuántos centros de masas hay. Y obviamente el número de centros de masa será correspondiente a quién? Al número de cuadritos. Entonces ya vieron todo lo que tenemos que hacer solamente para que la computadora sea capaz de contabilizar esos cuadros. ¿Sí? Ese siempre será el objetivo de los sistemas de visión. Acomodar la imagen mediante el uso de operaciones de procesamiento con la intención de que la información sea muy fácil de procesar o ser interpretada por la computadora. Bien, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta o comentario.
Bueno, acuérdense que tenían como ejercicio hacer su función para generar el filtro gaussiano. ¿Ya lo tienen? Todavía no, profe, me quedé medio trabado con los ciclos. Bueno, entonces sigan intentando hacer esa función. Igual si hay alguna duda así particular me lo indican para poderles ahí echar la mano en algo. Por lo pronto, y con la intención de que prueben este filtro gaussiano, pueden utilizar esta máscara. ¿Sí? Entonces, ahí Sí, anoten sí, sí. esa máscara y ya ustedes le pueden estar cambiando la desviación estándar. No, perdón, esta máscara más bien ya fue generada con una cierta desviación y ya es la única opción que tenemos, ¿vale? Acá en bueno, en mi caso, pues aquí ya hice una función y recibe como parámetro tanto la dimensión y la desviación. Entonces, como resultado, pues obtengo mi matriz H y esa es la que yo voy a utilizar. Por ejemplo, bueno, fíjense, voy a borrar estas imágenes que tengo. Y otra vez. Otra vez, esa es la imagen original. ¿Sí? Voy a construir un filtro gaussiano antes de aplicarlo. Entonces diríamos, H, bueno, y ya hice la función que yo le llamé mi filtro G. Recibe como parámetro la dimensión. Le va a poner dimensión 5 y una desviación estándar primero de 2. Entonces aquí se generó una variable o el filtro H de 5 por 5, aquí lo tenemos. Y bueno, para usarlo con el comando infilter que acabamos de describir, entonces voy a decir que la imagen resultante IR será igual. Aquí está. Fíjense, aquí está. El comando infilter. Paréntesis. Aquí decíamos que una vez que yo cargue la imagen original que viene en la variable i, vean, es de tipo entero sin signo de 8 bits, entonces aquí simplemente la estoy cambiando a formato doble, dado que voy a hacer operaciones sobre ella y que no se me desborden las variables. ¿Sí? Entonces aquí viene la imagen convertida a formato doble, el segundo parámetro que era el filtro, aquí está el filtro, que es la matriz filtro que acabo de construir con un gaussiano, y luego viene el modo que dijimos que era convolución. Esos valores de los parámetros hay que ponerlos entre comillas simple. ¿Sí? Ahí de la tablita que les acabo de describir, decíamos que era convolución y correlación. Nosotros vamos a seguir utilizando la convolución entre comillas sencilla. Ese es el tercer parámetro. El parámetro 4 era que le indiquemos con qué vamos a rellenar los bordes auxiliares. Aquí le estoy diciendo que sea un relleno simétrico, es decir, que haga un reflejo de la información de lo que hay en la imagen hacia los píxeles adicionales. ¿Sí? Y otra vez vean entre comillas sencilla y el parámetro simétrico. Y el último parámetro, donde yo le indico las dimensiones, le estoy pasando el texto que dice same, igual entre comillas simple. ¿Sí? Todo lo vamos a utilizar entre comillas simple lo que son los parámetros. Salvo aquí en la parte del parámetro de relleno, igual me acepta que le ponga directamente el 0 sin las comillas o igual puedo poner el 0 con las comillas. Pero cuando se trate de texto, todo va a ir siempre entre comillas sencillas. ¿Sí? Entonces, ahí ya tenemos los parámetros y ahí ya filtramos.
Ahora, vamos a mostrar esta imagen filtrada. Es la imagen IR. ¿Sí? Pero observen que esa imagen IR viene ya en formato doble. Pero decíamos que había que normalizar para una representación más fidedigna. Normalizar, acuérdense que el formato doble lo pasa a escala de 0 y 1. Esto es importante porque, bueno, más adelante vamos a ver operaciones donde hay que estar multiplicando y elevando al cuadrado, entonces van a resultar en cantidades muy elevadas. Entonces siempre es preferible hacer una normalización para tener ese rango de 0 y 1. Solamente, acuérdense, para efectos de mostrar la información, que es nuestro caso. Entonces, vean, ahí tenemos la imagen original y la imagen filtrada. Ahora fíjense, a partir de aquí podemos hacer un experimento. Le voy a restar simplemente para ver qué hace. Le voy a restar a la imagen resultante, es decir, a esta imagen filtrada, le voy a restar la imagen original, ¿vale? Vamos a ver qué pasa. O sea, ese es el tipo de experimentos que hay que estar haciendo cuando estamos buscando alguna operación adecuada. Entonces diríamos, ahora, aquí para hacer estas operaciones, nada más hay que tomar en cuenta los tipos de datos, ¿sí? La imagen filtrada, que es la IR, está en formato doble. Y la imagen original está en formato entero de 8 bits. Ok. Bueno, aquí varias opciones. Aquí esta magnitud que vamos a encontrar aquí, acuérdense que está en el rango de 0 a 255. Y este IR2, como está en formato doble, es probable que tenga números, bueno, después de la operación de la convolución, que tenga números elevados. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido no hay problema. Aquí el cuidado que debemos de tener es estar conscientes de cómo están cambiando los datos. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos forma de saber que esta matriz resultante tiene valores acotados de 0 a 1, pues entonces lo que me conviene es normalizar todo de 0 a 1. Aquí vamos a hacerlo sin normalizar y decíamos que a la imagen IR le vamos a restar la imagen. Ok, nos marcó el asunto de la tipología de datos. Entonces simplemente la I para darme una idea de la información que tiene IR, voy a imprimir la que tuvo H. Esa es la matriz H que está acotada de 0 a 1. Y déjenme escribir IR, un fragmento. Bueno, vean, aquí la IR está en el orden de los, vean que todo está multiplicado por 1000. Entonces,
Aquí es muy probable que lo que me convenga sea normalizar, pero vamos a ver primero qué hace así, ¿vale? Entonces otra vez, era IR, que trae este formato doble, y aquí le vamos a poner la I, simplemente la vamos a convertir a doble. Ahí está, ya aceptó la tipología y vamos a mostrarla. Vean, a ver, aquí cuál es el efecto que observamos. El efecto que se observa entre esta y esta es mínimo. ¿Por qué es mínimo? Porque las magnitudes de los valores de la imagen pues, estaban muy separados. El rango que nosotros utilizamos fue de 0 a, bueno, el de la imagen original es de 0 a 255. El de la imagen filtrada estaban en el orden de los miles. Entonces, vamos a decir en términos estrictos, las dimensiones que había entre las cantidades era muy, muy distinta. Es por eso que aquí en esta diferencia no se observa mucho el efecto. Ahí con la imagen ya filtrada podríamos ecualizarla para poder hacer la resta. Es correcto. De hecho, el asunto de la ecualización la pueden aplicar incluso antes de filtrar, porque eso les va a quitar mucha... acuérdense que la ecualización la podemos utilizar para quitar los efectos de iluminación. Y en esta imagen vemos que en esta parte principalmente tenemos un problema de iluminación. Es decir, está más brilloso esta región que lo que tenemos acá abajo. Es por eso que en la umbralización acá nos quedan píxeles negros y acá se tienden a disminuir porque aquí tenemos mucha luz. Entonces en esta imagen sí nos conviene hacer antes de nada ecualizarla para que todos estos efectos de luz ya queden bien distribuidos. Y de hecho, a lo mejor para los efectos que perseguimos de esta imagen, incluso será suficiente en ecualizar y a lo mejor ni siquiera tengamos necesidad de filtrar. Entonces, ¿cómo nos podemos dar una idea de eso? Pues ecualizamos y luego le aplicamos la umbralización para ver si ya se distinguen muy bien los cuadros. A lo mejor después de ecualizar, la única razón de filtrar sería, siguiendo la estrategia que yo les platicaba, que estos cuadritos quedaran desconectados para poder calcular luego centros de masa. Pero sí, en efecto, esta observación que hace su compañero, pues ya es importante estar experimentando con las diferentes operaciones. ¿Sí? Normalmente, bueno, ya cuando no tenemos mucha intervención por parte de la luz, pues entonces a lo mejor es cuando podemos, ¿cómo se llama? Podemos prescindir de la operación de ecualización. Pero esta imagen, en particular esta imagen, bueno, de hecho si construimos su histograma, nos vamos a dar cuenta que tiene mucha luz. ¿Sí? A ver, si construyen el histograma de esta imagen, ¿ustedes dónde esperarían que estuviera ubicado? Cuando hay mucha luz. Cuando hay mucha luz en los números altos, sería como, en esa imagen, supongo que lo máximo sería como unos 120, 150. Ok. Bueno, aquí como menciona su compañero, si como en esta imagen tiene mucha luz, si calculan su histograma, todas las barras o toda esa gráfica de barras estaría desplazado hacia la derecha. Acuérdense que el del histograma teníamos el 0, que es los tonos oscuros, y hacia la derecha el 255, que es el tono blanco. Si calculan el histograma de esta imagen, sin ecualizar, lo más seguro es que eso tienda hacia la derecha. ¿Sale? O que el histograma o las barras estén cargadas hacia la derecha.
Bueno, se nos terminó el tiempo y mañana en la siguiente sesión les sigo comentando lo que quería de esta imagen. Bueno, la voy a recuperar. Aquí simplemente por el momento no, quedémonos con eso. Que vean que no se observó ningún cambio cuando hicimos la resta. Esta es la imagen filtrada y después de restar vean que se conserva. Tiene que ver con ahora sí, por un lado con la tipología de datos y con que en una imagen yo tengo datos que, bueno, después de que los hicimos operaciones, las intensidades quedaron con valores muy elevados y por otro lado tengo la imagen original que no tiene valores tan elevados. O sea, cuando hicimos la operación de convertir a nivel de, bueno, formato doble, perdón, simplemente cambia el formato doble, pero el rango numérico sigue siendo de 0 a 255. Entonces, bueno, vamos a retomar eso en la siguiente sesión. Si no hay más preguntas por el momento u observaciones, pues vamos a terminar y continuamos en la siguiente sesión. ¿Vale? Que tengan buena tarde. Igualmente, profe, y gracias, también gracias por lo de ayer. No se preocupen. Hasta luego. Hasta luego.